Por el momento de presentarte un revisado completo a estos OnePlus Buds. En este video voy a decirte lo bueno y lo malo, lo que me gusta y lo que no me gusta de estos audífonos. ¿Vale la pena pagar $80 por los nuevos audífonos de OnePlus? Ponte cómodo porque en este video voy a decirte todo lo que necesitas saber. Tamaño en el estuche me lo encuentro bien dado al diseño que tienen los audífonos, porque fíjate que los audífonos son grandes porque traen este palito. Sin embargo, el diseño en el estuche está bien porque mira, cabe hasta en la palma de mi mano. Aparte de esto, tiene algo que a mí me encanta en los estuches, y es que viene con pines de carga magnético. Fíjate aquí, no se caen, y cuando tú metes los audífonos, mira, tú sientes que se ajustan pero perfectamente bien. Por ejemplo, si tú eres una persona que trabajas moviéndote mucho, andas en una moto o andas haciendo ejercicio y tus audífonos necesitan carga, no vas a tener ningún problema, ya que estos pines de carga magnético a mí me fascinan. En la parte de atrás tiene un botón en el cual a través de este botón tú puedes sincronizar o puedes emparejar los audífonos con cualquier dispositivo con tecnología Bluetooth. Solamente presiona por varios segundos, abres la tapa, presionas por varios segundos y ya están listos para tú emparejarlo con cualquier teléfono. También, aparte de esto, en la parte frontal tiene un bombillo LED. No sé si mi cámara alcanza a ver un bombillito LED. Esto no dice qué tanto porcentaje de batería me queda. En este caso está en color verde, significa que la batería está cargada al 100%. Color rojo significa que necesita carga, y color naranja significa que la batería que necesitas recargar los audífonos. En cuanto a la autonomía en el estuche, este te brinda una autonomía total de 30 horas y viene con certificación de carga rápida. Con 10 minutos de carga, el estuche te proporciona hasta 10 horas de autonomía de batería. En lo personal me encantó el diseño y la gran autonomía de batería. Hay que destacar un punto importante, y es que viene con entrada USB tipo C, y esto es súper interesante porque tú sabes que la mayoría de cargadores y adaptadores de pared que vienen hoy en día cuentan con esta entrada USB tipo C reversible. Carga inalámbrica, si hubiese tenido carga inalámbrica ya se hubiese ganado 10 de 10, pero recuerda que estamos delante de unos audífonos que solamente cuestan $80, así que cualquier detallito que le veamos en el transcurso de este revisado, siempre recuerda que al día de hoy solamente cuestan $80. Pero bien, el estuche lo voy a poner a un lado. En cuanto al diseño en los audífonos, en lo personal debo decirte que a mí me hubiese gustado de que OnePlus lo hiciera un poquito más pequeño, pero no quiere decir que el diseño es malo. Cada quien tiene un gusto diferente. Quizá a ti te guste el diseño, pero a mí en lo personal me hubiese gustado de que fueran un poco más pequeños. También hay que destacar que no tienen la letrita R ni L. Recuerda que en la mayoría de audífonos siempre vienen con estos indicativos para que tú sepas cuál es el izquierdo y para que tú sepas cuál es el lado derecho. En este caso no lo colocaron, y no lo colocaron porque no es necesario, ya que el lado izquierdo tú no te lo puedes colocar en la oreja. O sea, si tú decides colocarte el lado izquierdo, en el lado derecho no puedes, dado a este diseño. Créeme que no te vas a confundir y no vas a necesitar buscar la referencia de las letras, tanto la letra L como la letra R, ya que el lado izquierdo, mira, no entraría. O sí entra, pero tú sientes de que está y que tienes el lado incorrecto, porque se siente súper incómodo. Con una semana, casi 2 semanas que llevo de uso, tengo vasta experiencia para hacer un revisado aquí y decirte todo lo que tú necesitas saber sobre estos audífonos. En este mismo orden debo de decirte de que en cuanto a la sensibilidad touch, recuerda que son táctil en esta parte de aquí. Aquí tú responde llamada, hace llamada, despierta el asistente de voz, hace saltos de canciones. También puedes emparejarlo presionando
activando por 3 segundos ambos audífonos. Todo tú lo haces aquí en la parte táctil. Si bien es cierto que a veces yo siento que la parte táctil no me responde al 100%, porque a veces yo le doy y siento como que me falla, pero debes ser preciso. Por ejemplo, si te decides comprártelo, recuerda que debes colocar el dedo, porque yo siento que a veces es que por el mismo diseño tú tienes que buscar esta parte táctil, tienes que buscarla para tú poder hacer la acción correctamente, porque si tú haces la acción y no le das justamente en la parte táctil, es obvio de que no vaya a responder. Así que no sé si darle un punto negativo con esto, o es cuestión de tú acostumbrarte, porque ya yo, después de varios días, cuando yo quiero, por ejemplo, reproducir música o hacer salto de canciones, pues ya yo siento que me responden mucho mejor, y en este sentido están bien, hay un buen trabajo. Si tú me preguntas a mí, Alex, ¿qué tan confortables son? Debo decirte de que este diseño, que no te engañe, ya de que sí son cómodos. No parecen, si tú lo ves así, o por ejemplo yo cuando tuve la primera impresión, yo dije, wow, no tienen almohadilla de silicón, vienen con esto aquí duro, rígido. Me parece a mí que la fatiga va a ser muy difícil con estos audífonos. Recuerda que vienen con Bluetooth 5.0 y tienen un alcance total de hasta 10 metros. En videojuegos, en llamadas, a veces yo dejo el teléfono a un lado y me pongo a caminar aquí en mi apartamento, me pongo a caminar, y la verdad es que en cuanto a la tecnología, Bluetooth va súper bien. Mi experiencia en las llamadas, debo decirte que hay un gran trabajo, ya que viene con 3 micrófonos integrados. Recuerda que vienen con cancelación de ruido ambiental, que de esto voy a hablarte en un momento. No hay ningún lag, no hay latencia, con problema de latencia en cuanto a las llamadas, ya que cuando yo estoy conversando se escucha muy bien, me siento cómodo, y tienen algo súper importante, y es que los dos funcionan en una llamada. Recuerda que te brindan 7 horas en reproducción, y en llamadas, si por ejemplo si tú usas uno, cargas el otro, 7 se te descarga, usas el derecho, cargas el izquierdo, y así vas a poder pasar todo el día en una conversación. Y es algo que yo siempre resalto en unos audífonos, porque yo hablo muchísimo por teléfono, y 7 horas a mí no me van a dar para pasar todo el día. Y en este sentido voy a darle un punto, ya que esto me gustó. En cuanto a mi experiencia en la autonomía de batería, está bien. Lo que OnePlus certifica y lo que tú ves en los manuales es real, ya que yo le doy una sola carga y me dura justamente 7 horas y hasta más horas. Esto siempre va a depender del uso que tú le des, porque si tú le das, por ejemplo, 7 horas de uso continuo, pues sabes que a las 7 horas, quizá a las 7 horas vas a tener que recargarlo. Pero si tú lo usas por un rato, lo pones en el estuche o lo usas y lo pones a un lado, literalmente vas a durar todo el día sin necesidad de cargar los audífonos. Así que, basado en mi experiencia en cuanto a la autonomía de batería, está muy bien. Si tú me preguntas a mí, Alex, ¿se caen cuando tú estás haciendo ejercicio? Bueno, ahí estoy pasándote imágenes, he estado haciendo algunas pruebas y basado en mi experiencia, no se caen. Tú puedes correr, puedes hacer cualquier tipo de ejercicio, a menos que tú no le topes a este palito, no se va a caer. Pero recuerda que esto va a depender de cada usuario, porque cada usuario tiene el oído diferente. Quizás tú lo pruebes y así se te caigan, pero basado en mi experiencia, si tú te lo ajustas bien, no se caen, pero para nada. Ahora déjame hablarte de la cancelación de ruido ambiental. Lo primero es que no he encontrado por ninguna parte cómo activarlo y cómo desactivarlo. Estuve viendo en iOS si había alguna aplicación para poder desactivar y desactivar esta tecnología. Sin embargo, no encontré alguna aplicación. Si ustedes saben de alguna, pues escríbame aquí en los comentarios, porque no la encontré. Tampoco supe cómo activarlo con los audífonos. En el manual estuve leyendo y no encontré cómo activar y desactivar esto. Lo que yo sí siento es de que cuando tú tienes los audífonos puestos, pues tú lo que haces es que sigues escuchando el sonido ambiente, y yo creo que esto es lo que ellos están certificando, que solamente cuentan con sonido ambiente, porque tú puedes, por ejemplo, sostener una conversación con una persona sin necesidad de quitarte
comprarte los audífonos, pero cancelación de ruido, de que tú actives algo y de que el ruido se cancele de afuera hacia adentro, pues yo no encontré eso, pero por ninguna parte. En este mismo orden, déjame hablarte de mi experiencia en cuanto al sonido. Suenan bien, suenan muy bien, tienen buena tecnología en cuanto al sonido, ya que vienen con bocinas de 13.4 milímetros, vienen con certificación Dolby Atmos, pero yo siento de que el volumen a mí, y esto te lo voy a decir también de manera personal, me hubiese gustado de que el volumen sea más alto. Yo siento que les falta un poco más de potencia. Importante, no quiere decir que el sonido es malo o que se escucha muy bajito, sino es que si yo lo comparo con otros audífonos que yo he probado acá, que yo lo subo a tope y siento que la música me retumba en los oídos, que los bajos me explotan los oídos, y así es que yo soy un maniático con el buen sonido, así es que a mí me gusta escucharlo. Sin embargo, con estos OnePlus sí hay una buena calidad de audio, tú sientes la sensación, pero yo siento que le falta ese extra, que le falta un pelincito más en cuanto al volumen. Puntuación final en cuanto a la calidad de sonido, le voy a dar 8 de 10. Me hubiese gustado de que fuese un poquito mejor la calidad de sonido. Funcionan de igual manera si tú lo usas tanto en iOS, si lo usas en Android. Tuve la oportunidad de probarlo en el Poco F2 Pro y lo he estado probando también con este iPhone y no hay diferencia. Es lo mismo a nivel de tecnología y a nivel de calidad de sonido. También los sensores con detención de movimiento trabajan de igual forma. No importa la plataforma que tú lo uses, ya sea Android o iOS, los sensores funcionan bien. Ustedes saben que los sensores con detención de movimiento, cuando tú estás reproduciendo música y tú te lo quitas, pues esa música automáticamente se pausa. Si te lo colocas, la música automáticamente empieza a reproducirse. Así que en este sentido, en cuanto a la tecnología, en cuanto al uso y en cuanto a todo, funcionan igual en ambas plataformas. Cualquier fallo que tú le veas o cualquier cosita que tú veas que yo haya dicho en este video que no sea muy satisfactorio para ti, recuerda que estamos delante de unos dispositivos que solamente cuestan $80. Y si tú me preguntas a mí, Alex, ¿lo recomendaría? Pues sí, lo recomiendo. Lo recomiendo porque tienen un buen precio, tienen buena calidad en las llamadas. El sonido no es lo mejor, pero suenan bien, son cómodos, algo que no me esperaba que iban a ser tan cómodos. Los sensores con detención de movimiento trabajan muy bien. La única cosita que yo sentí que OnePlus debió mejorar fue el diseño, y esto es en lo personal. Me hubiese gustado que el diseño sea un poquito más pequeño y que aparte de esto colocaran el estuche con carga inalámbrica, pero imagínense, no podemos pedir demasiado. También nos colocaron certificación IPX4 y toda esta tecnología tú la vas a tener por tan solo $80. Así que en lo personal sí lo recomiendo porque cuentan con un buen precio y tienen buenas prestaciones. Pero ya sabes, en este video te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide con cuál dispositivo te va. Muchas gracias y te veo en el próximo video.